Amigas y amigos de Arte Actual Oaxaca, bienvenidos a un capítulo más de La Entrevista. En esta ocasión estamos con Christopher Díaz, un artista oaxaqueño con un discurso muy contemporáneo, con un discurso que recupera de la cultura popular urbana algunos elementos simbólicos que nos van a permitir tener una representación muy buena de la identidad del mexicano. A mí me da muchísimo gusto platicar contigo, maestro Christopher. Te agradezco que nos hayas abierto las puertas de tu estudio. También vean Estudio Abierto, donde el maestro nos platica de su más reciente trabajo y sobre todo que nos abras pues un poquito de tu vida, ¿no? Siempre cuando vamos a una galería o asistimos a un museo, vemos las obras de arte colgadas en la pared, pero siempre las obras de arte tienen una historia atrás, no solamente de la propia obra, sino del artista, ¿no? Y por eso estamos acá y nuevamente te agradezco mucho tu tiempo, maestro. Bueno, muchas gracias por la invitación y disculpa hacerte esperar tanto. No, a mí me da mucho gusto. Siempre lo bueno se hace esperar. Muchas gracias. Y pues bueno, para empezar por el principio, maestro, es una pregunta que le hago a todos los artistas porque para mí es muy importante saber cómo son los principios y cómo empezaste en este camino del arte. Pues empecé, yo creo que de muy pequeño, dibujando, haciendo o copiando las revistas del Capulinita, El Hombre Araña, ¿qué más? Calimán. Uh-huh. Siempre como estaba muy integrado tanto en su estética o el contenido, el desarrollo de la historia que iban contando. Entonces siempre pues estaba como muy... Pues, era pequeño, ¿no? Pues mucho en la fantasía, tanto de las imágenes como los colores, y a lo mejor reproduciéndolos, ¿no? Y siempre me regañaban que porque ponía más atención en eso y no en la escuela, ¿no? Totalmente. Y dicen los psicólogos que todos los niños dibujamos, ¿no? Pero la diferencia entre los que son artistas y quienes no lo somos es que los que son artistas siguieron dibujando y no dejaron de ser niños, ¿no? Hay esta cuestión todavía bien bella de empuñar un instrumento para dibujar y tener ciertas reminiscencias infantiles. Y bueno, maestro, tú después tú maduras, creces y tú eres una persona que tiene formación artística. Estuviste en la instructoría de pintura, me comentabas también, y después estudiaste artes plásticas en la UAPJO. ¿Qué tan importante para ti fue estos varios años de formación artística? ¿Qué aportó a tu talento? Yo creo que aportó todo. Fue mi base de formación, aportó el 100%. Porque muchos de los compañeros de la primera generación de la licenciatura ya habíamos pasado ya sea por talleres, por el taller Tamayo. Por ejemplo, habíamos hecho varios proyectos de gráfica con el maestro Takeda, participando en exposiciones o haciendo viajes, o viajes de estudio, pues a diferentes comunidades, comunidades de la costa, la Mixteca, la Sierra, el Istmo. Entonces, toda esta convergencia o esta etapa formativa fue muy importante pues sobre todo para dar ese primer paso, como te comentaba. Siempre como artista tienes que partir de un punto, ¿no? Claro. En este caso, pues todo se fue confabulando para agilizar esa parte, ¿no? Aunque, claro, también a veces depende de cada quien, a veces es muy lento o a veces es muy rápido, ¿no? Uh-huh. Pero todo esto fue parte de la formación básica o para tener esas bases, ¿no? Tanto de estudio como composición, experimentación de pintura o sobre todo el conocimiento de los materiales para dar una buena calidad al trabajo, ¿no? Y también que la persona ya sea que lo adquiera o mi arte lo done o cualquier fin que tenga esa calidad, sobre todo para sobrepasarme, ¿no? O sobrepasar a las futuras generaciones y que aprecien algo, ¿no? O sea, siempre hay como una parte histórica, tanto en mi vida como en la vida que nos rodea en la ciudad. Entonces, pues tiene que quedar eso, ¿no? Eso es bien importante. Yo cuando le pregunto a Christopher, pues bueno, ¿qué tan importante es la formación artística? La formación artística ahora sí que para el artista, a diferencia de otras carreras o de otros ámbitos del conocimiento, es que pues no nada más son conocimientos teóricos como de historia del arte, tendencias, artistas, etcétera, que por supuesto
que lo tienen que ver, sino también, como bien decía Christopher, el uso de materiales, ¿no? Christopher también tiene preparación y se ha desempeñado también como restaurador, lo que hace que sus piezas estén concebidas desde una perspectiva de la trascendencia en el tiempo. No solamente Christopher como artista pone atención a los elementos de color, de composición, simbólicos, sino también pone atención a los elementos meramente matéricos que hacen que una obra pueda perdurar en el tiempo. Y hablando precisamente de elementos técnicos, tú eres un artista que hace litografía, que ha hecho estilografía, grabado sobre linóleo, has pintado. ¿En qué técnica te sientes más cómodo y por qué? Híjole. Pues va dependiendo de cada pieza o cada temática o cada serie que vaya retomando. Porque a veces tanto puedo trabajar como un poco de talla, grabado, litografía que me apasiona mucho o la pintura al óleo, ¿no? Yo creo que sería pues el día a día, que es el grabado en madera, y la pintura al óleo, ¿no? Que es que te da muchas posibilidades, ¿no? Claro. Me llama muchísimo la atención y lo hemos platicado tanto en el programa de Estudio Abierto, que les invitamos a ver, repito, como fuera de micrófonos, que pintas al óleo, pintas formatos muy grandes, y desde hace muchos años pintas al óleo. Y precisamente mi pregunta va hacia ese lado técnico. ¿Qué te brinda el óleo que no te brinda, por ejemplo, el acrílico? Muchos pintores contemporáneos prefieren el acrílico por su rápido secado, ¿no? Me imagino que tú cuando pintas óleos pintas de a varios al mismo tiempo porque pues el secado es lento. Bueno, también dependiendo de los aditivos que le puedas poner y todo, pero ¿qué te brinda el óleo que no te brindan otras técnicas? Pues el óleo es muy amable, o sea, lo puedes usar de manera como un acabado acuareleado hasta de una manera pastosa, ¿eh? Uh-huh. Pero, y también como parte de la formación también, pues más bien mi formación ha sido como muy académica, muy tradicional. Entonces, tanto el uso de la pintura al temple, óleo, acuarelas, tintas, uh-huh. Pues esas bases de mi formación, pues se ve reflejado mucho en el trabajo, ¿no? Sí, Entonces, sí. tanto lo puedo trabajar como de manera acuareleada hasta algunas piezas ya más empastadas, ¿no? Uh-huh. Más macizas, se puede decir. Sí, con más materia, ¿no? Y eso es una de las características o las diferencias técnicas que vimos y que los invitamos a ver en el programa Estudio Abierto del maestro Christopher, porque tiene una faceta, ha tenido una faceta durante muchos años de paisajista, y el uso del óleo en su paisaje es distinto que el uso del óleo en ese tipo de piezas que nos engalanan atrás de nosotros. El uso del óleo también nos marca un dominio de técnica, un oficio avesado en este artista, lo cual a mí me parece muy interesante. Y un aspecto que a mí también me parece muy interesante de tu trabajo es algo que casi no existe en el arte, no nada más de Oaxaca, sino de otros lugares: el humor. En Oaxaca y en México en general nos creemos como muy intelectuales, y hay esta cuestión como que vincular lo serio a lo posado, ¿no? O vincular lo bien hecho a algo donde la risa está exiliada. Sin embargo, tu obra tiene muy buenas calidades técnicas, recupera elementos simbólicos muy importantes de la identidad del mexicano, y también tiene humor, y que también el humor forma parte de la identidad del mexicano y está aparte de muchas obras de arte de México. ¿Por qué es importante? ¿Por qué decidiste introducir el humor dentro de tu obra? Pues básicamente, tanto de manera personal como haciendo un pequeño estudio sobre los rótulos, uh-huh. En este caso que fue lo que hice para mi tesis de titulación, es que el humor siempre nos cura, ¿no? Siempre como mexicanos o como nuestra esencia, siempre tratamos de reírnos de todo, ¿no? De nuestras desgracias, a veces hasta de las situaciones más raras sí. O es como una manera de curar, ¿no? Por ejemplo, en el Istmo, cuando a los niños les pasa algo o algo que ven, o tal vez a una situación sexual que pues a ellos no, pues más bien que básicamente no, ellos no tienen por qué haberlo visto, uh-huh. O pasa por accidente. Entonces la manera de curarlo pues es ahí es montarlo en un burro y que vaya platicando sobre lo que vio, ¿no? Y todos los vecinos pues le van haciendo preguntas, ¿no? Para ir aligerando, uh-huh.
pues a lo mejor ese impacto, ¿no? Digo, como infante, pues es... Sí, como te quedas traumado. Ajá, pues, ¿no? y más si ves a tus papás. Claro, claro. Hasta de adulto. Oye, como bien dices, pues bueno, como ustedes verán, esta parte de la obra del maestro Christopher Díaz, la obra pictórica específicamente, tiene que ver con este panorama de los rótulos mexicanos, con esta cuestión hubo un libro incluso llamado Sensacional de Diseño Mexicano. Me refiero a aquellas ilustraciones que vemos en puestos como pollerías, como taquerías, como refaccionarias, etcétera, que Christopher Díaz ha retomado de esta cultura popular urbana algunos elementos para plasmarlos en su obra. Algo que me parece muy contemporáneo porque no está recurriendo a la cultura indígena para reflejar lo contemporáneo del mexicano. Y ahora te pregunto, ¿para ti qué tan importante, maestro, es mostrar que como mexicanos somos híbridos, que no hay, digamos, quizá en algunos casos sí, pero que no hay, por lo menos en nosotros, una pureza, sino que nosotros somos producto precisamente de esta mezcla ideológica, racial, pictórica? ¿Qué tan importante es mostrar esa parte identitaria tuya y de nosotros? Pues básicamente es como es la esencia, ¿no? O yo como artista, o yo como oaxaqueño, que te venía comentando que pues tengo raíces indígenas, chatinas, ¿no? O parte de mí también es zapoteco. Y, o sea, ha sido una mezcla muy extraña. Uh-huh. Tengo familias afros, ¿no? De los bisabuelos, tatarabuelos, algunos tíos o tías, ¿no? Que son de las comunidades afros, de collantes. Hay una mezcla ahí muy, muy extraña, ¿no? Entonces, pues yo creo que, desde ahí, desde mi esencia es parte es un sincretismo racial, ¿no? Se podría decir, o cultural. Sí, así es. Entonces, pues hay ciertos detalles culturales ahí que pues han ido fusionando. Entonces, pues esa es parte de mi esencia, de lo que soy, o de lo que he descubierto de lo que soy. Entonces también está reflejado en la obra esa multiculturalidad, ¿no? de lo que es Oaxaca. Uh-huh. O sea, todas estas influencias que tenemos, ¿no? Tanto francesas, claro. Hay árabes, las influencias japonesas, ¿no? Desde antes o ahora con la comunidad japonesa que vive acá en Oaxaca, ¿no? O el maestro Takeda, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues son grandes influencias, ¿no? La cultura católica, pues los europeos o estadounidenses que vienen a vivir acá o pasan una temporada y dejan alguna marca en la cultura o en la arquitectura o en la cuestión cultural, ¿no? O vecinal. O sea, ahí cada quien va aportando algo, que es lo que ha hecho Oaxaca hoy en día, ¿no? Como cultura. Uh-huh. Entonces es parte, y claro, ahora la globalización, ¿no? Entonces, pues cada cultura de hoy y antes nadie ha estado exento a estas influencias o a estos sincretismos, ¿no? O sea, la cultura romana, adoptar las cuestiones de Grecia, Fenicia o otras cuestiones o otras culturas alrededor, entonces siempre las fue tomando, ¿no? Por ejemplo, el reino azteca, ¿no? Uh-huh. O sea, fue apropiándose de varias deidades de alrededor de las culturas que le daban tributo y las fue adaptando y a su cultura, ¿no? Que pues al final ya se hizo, o todos los dioses eran para todos, ¿no? O sea, para todos con los que reinaban, ¿no? Como absorbiéndolos y pues, dándoles su propio nombre como azteca, náhuatl, y presentándolo, ¿no? Entonces, pues es parte que siempre ha existido, ¿no? Y a mí me parece bien importante porque, en efecto, como bien dices, Christopher, pues es una parte que siempre ha existido, pero también a veces es una parte que se ha ocultado, ¿no? A veces se ha ocultado por prejuicios culturales, pero también a veces en la plástica oaxaqueña se ha ocultado porque representar comunidades rurales e indígenas, donde no hay ecocidios, donde no hay migración, pues vende, ¿no? Y mi pregunta siguiente va un poco en ese sentido. Ubicamos nosotros la llamada Escuela Oaxaqueña de Pintura por Andrés Enestrosa, ¿no? Gente como Luis Zárate englobó ocasionalmente también Enestrosa a Toledo, a Tamayo, a Morales. Entonces él decía, Enestrosa me refiero, que había un aire de familia que identificaba a estos artistas. Yo cuando veo tu obra, yo digo, o sea, esto no tiene que ver nada, no nada más con la Escuela Oaxaqueña, sino con el contexto local.
tú estuviste bajo la tutela, bajo la instrucción de un gran artista afincado en Oaxaca, el maestro Shinsaburo Takeda, que tiene una estética muy tradicionalista y que también la fomenta. Pero tu estética no tiene que ver para nada con estos contextos. ¿De dónde surge? ¿Qué onda? ¿Cómo llegas a esto? Sí, de verdad. Ya, bueno, pues parte de mi trayecto ahí de formación artística siempre fue como ese detalle, ¿no? Como hacer esa búsqueda. El mismo maestro Takeda siempre nos decía, ¿no? Cuando llegas a cierto punto, como hijito, así simbólicamente tienes que matar a tu papá, ¿no? O sea, tienes que superarlo, ¿no? ¿Él le decía eso? Ajá. Ah, qué bien. Entonces, es como una manera muy simbólica de decir, o sea, tienes que superar al busca maestro, tu camino, ¿no? Busca pues, tu camino. ¿no? Ajá. Entonces, pues llegó un punto en que, pues, muchas gracias, maestro, ya, pues voy a buscar mi camino, ¿no? Ya, pues me aparté y, pues, pues es siempre esa búsqueda como artista, ¿no? Oye, pero fue difícil encontrarte porque, por ejemplo, con este tema yo he visto entrevistas todas en YouTube de hace 3 años, pero pues quizá tienes trabajando este tema desde hace más tiempo. ¿Qué tan difícil fue encontrar una temática donde te sintieras a gusto? Porque es bien difícil encontrar la propia voz. Sí, pues es la base de experimentación, claro. Prueba y error. Te digo, empecé con el paisaje, los retratos, los temas de hospital. Después del 2006 empecé como a experimentar un poquito más, ¿no? Con con los grabados de denuncia social. Claro. ¿Qué más? Me tocó participar en la película de Nacho Libre. Sí, y ser parte del departamento de arte, ¿no? Hacer los props o los murales, algunas pinturas, carteles. Y ver ¿cómo se llama? A los directores de arte o a los que participaban, pues, más movidos, ¿no? Entonces había una pequeña biblioteca ahí ahora sí que en el cuartel, donde había mucha bibliografía con respecto a lo de las luchas, cuestiones históricas sobre la lucha libre. Y había un libro en particular que a mí mucho me impactó, ¿no? Que es una comparativa de los rótulos, tanto africanos como mexicanos. Claro, ya había visto el libro de Sensacional de Diseño. Había otro anterior que es de un poblano, un arquitecto, no recuerdo, que también hizo un estudio sobre los rótulos de Puebla y cómo los rótulos tradicionales se han ido, pues, yendo del centro y la vida o la aplicación de ellas es en los alrededores, ¿no? En las colonias populares. Y lo mismo sucedió acá en Oaxaca, ¿no? Entonces, y más aparte, checando este libro y haciendo las pinturas y todo esto para la película, me tocó ganar una beca para hacer una residencia en el Museo de Arte Contemporáneo de Fresno. Entonces también mi preocupación era qué es lo que voy a hacer, ¿no? Como artista oaxaqueño, o sea, qué se está dando acá en este ambiente, o sea, qué están haciendo los artistas locales, los chicanos o los estadounidenses, ¿no? Y me di cuenta de que mucho de los anuncios, de los rótulos de los comercios mexicanos siempre hay esa nostalgia, esta nostalgia a la cultura mexicana, sobre todo con los nombres, ¿no? Había una taquería que se llama Pinches Tacos en Los Ángeles. Y todo ese tipo de nombres, ¿no? Sí, tal vez acá suena como grosería, pero pues allá es como una pequeña liberación, ¿no? O también haciendo como una pequeña resistencia, ¿no? Es como un grito de identidad, ¿no? Y un grito de identidad. Es decir, soy mexicano y me gustan los tacos. Me gustan los pinches tacos, ¿no? y cada nombre del taco traía el nombre. Primero pinche, ¿no? El nombre y apellido, ¿no? Okay. Pinches, tacos, al pastor, ¿no? Y así de bistec. Y también, pues los anuncios, ¿no? Había anuncios resueltos en luces o las propias imágenes de algún taquito con su sombrero de charro, ¿no? Entonces todo eso me fue como llevando o a concretar más esta idea sobre trabajar
con la imagen o la cultura o el rótulo mexicano, ¿no? Que tiene este filtro de humor, ¿no? Porque pues, a veces hay escenas que son muy viscerales o muy violentas de un pollo destazando a otro pollo, ¿no? Sí, o sí, un puerquito cocinando a un humano, ¿no? O al taquero, ¿no? Pero pues está ese filtro del humor, de la sátira. Y pues digo, o sea, de ahí para el real, ¿no? No, es buenísimo eso. Y yo me pregunto, con una estética que no es la estética hegemónica, aquí en Oaxaca por lo menos, ¿quiénes te compran más, los extranjeros o los mexicanos? Híjole, ahorita ya va siendo a la par. ¿A poco? Tanto extranjeros como mexicanos. Yo pensé que más extranjeros, fíjate. Ajá. Sí, porque ha habido más. Por ejemplo, ha habido cuadros más de encomendación de productores o de taquerías locales. Como también. Por ejemplo, también hubo otro coleccionista que me compró bastantes grabados para un restaurante acá rumbo a Plaza del Valle. Entonces, de una taquería, de una carnicería. Entonces, pues siempre pues, ha ido variando. O sea, ha ido variando. Yo pensé que pues iba a ser como más de juego, ¿no? A lo mejor como mi aspecto más, pues, igual de juego, pero pues también con esa calidad o sea, dentro del trabajo, dentro del dibujo, ¿no? Dentro de la estructura y la composición. Que a veces puede ser caótica, pero pues también juego con todo eso para que tenga diferentes lecturas o lo puedas voltear a las posiciones que quieras, ¿no? No, me parece bien interesante, la verdad, que rescates de esta urbe, de estos momentos urbanos, algunos elementos los introduzcas en tu obra y también introduzcas elementos de tu vida. O sea, hay varios amigos tuyos que aparecen en las obras, hay incluso citas visuales a otras obras de otros amigos tuyos. Eso me parece bien importante. Y tú mencionabas algo también que quisiera que nos pudieras comentar un poquito respecto a la importancia del trabajo comunitario. Tu esposa es otra artista también, Aide Nucamendi. Ella y tú han desarrollado un proyecto muy importante que se llama La Productora Gráfica desde hace ya varios años, que le da voz a otras personas, pero que también realiza talleres en penales, por ejemplo, desde hace 8 años. Yo lo mencionaba un poquito en este otro programa Estudio Abierto, pero pues tú eres gestor cultural también, eres esposo, eres una persona que tiene sus ocupaciones cotidianas. ¿Por qué hacer trabajo comunitario dentro de todo este grupo de ocupaciones que tienes diariamente? Ya, pues fueron muchas situaciones a las que nos llevó al trabajo con los penales. También para dar o hacer un agradecimiento o dar gracias a todo lo bueno que hemos tenido, ¿no? O sea, en el asunto de las cárceles pues nos hemos dado cuenta de que pues hay una especie de ¿cómo será? Lógicamente tiene sus problemáticas y cada interno pues tiene ahí una cuestión de vida pues a veces muy dura, claro, o las circunstancias o a veces el ambiente familiar pues no favorece, ¿no? Y te lleva a ciertas acciones que pues tienen repercusiones, ¿no? Entonces también llevar un poquito de luz y ese agradecimiento que hemos obtenido con lo que hacemos y dar una oportunidad o un poquito de luz a todo este ambiente, pues a lo mejor de oscuridad podría ser, sí, o no sé cómo decirlo, sí. O en lo que están durante el proceso, ¿no? Estas personas que llevan su proceso legal, pues a veces algunos sufren tal vez un poco de abandono, ¿no? O te digo, al mismo ambiente familiar pues, te lleva a esas circunstancias. Entonces, llevar este poquito de luz con las clases de grabado, o las clases de cine, o esas actividades artísticas que hemos logrado pues facilitar y dar esa aportación, pues nos ha servido mucho también de aprendizaje también para nosotros, ¿no? Pues ves pues muchas historias
a veces muy tristes o muy rudas, ¿no? Muy duras o a veces que no quisieras saber, ¿no? Sí, 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 también. Entonces, hay de todo y ya a ellos o ellas se les da o tratamos de obsequiar esta oportunidad o al menos esta pequeña islita de libertad mental que nos regala o con lo que trabajamos mucho o que nos da y que nos aporta el arte, ¿no? Entonces también parte del agradecimiento es ¿no? Es dar este conocimiento. Por ejemplo, luego lo platicamos mucho con Aide cuando estuvo trabajando con el maestro Alcázar, era como parte de su dicho filosófico, ¿no? Si tienes este conocimiento, de nada sirve guardarlo, ¿no? Claro. Tienes que compartirlo, ¿no? Claro. En este sentido, pues nos fue llevando una cosa a otra y crecer este proyecto que se empezó con el penal de Iscotel, ya se hizo, ¿cómo se llama? Autogestivo, y aplicarlo también al DEMA con los niños. Uh-huh. Y ya vamos a cumplir 4 años trabajando con las chicas, con el penal de Tanivet. Entonces, pues ha sido muy gratificante estas actividades, porque pues el apoyo a estas personas pues es muy gratificante, ¿no? Es invaluable, netamente, de verdad. O sea, para alguien en una situación carcelaria, yo creo que verlos a ustedes y poder ser partícipes de esas clases es una oportunidad existencial. O sea, realmente a mí me parece lo que ustedes están haciendo profundamente bello. O sea, como ahora dirían que como un buen karma, pues, ¿no? O sea, le están ayudando a muchísima gente. Y, maestro, volviendo a esta parte de tu arte que es cómico, pero que también es crítico porque es irónico, que es híbrido culturalmente y que es muy auténtico porque realmente estamos viviendo esto como sociedad. ¿Qué quieres expresar? ¿Qué quisieras que la gente cuando se parara en alguna de tus obras pudiera reflexionar? Pues básicamente esos son estos momentos históricos, ¿no? De los que vivimos, de lo que nos hacen como oaxaqueños de 2005, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la guerra de las comidas, ¿no? Que es ese aspecto tal vez no impuesto, sino que también como un sincretismo, ¿no? O una absorción sobre, por ejemplo, como la hamburguesa, ¿no? Uh-huh. Que lo tenemos o de alguna manera lo mexicanizamos, ¿no? Lo absorbemos o pasa este sincretismo, ¿no? Sí. Entonces es como una parte de un momento histórico, ¿no? Siempre digo que parte del arte o parte de las culturas antiguas o de las culturas que conocemos, aprendemos sobre ellas a partir del arte o del arte que se ha quedado, ¿no? Que dejaron tanto murales o las pinturas rupestres. Sí, la propia arquitectura, ¿no? Ajá, la propia arquitectura o los petroglifos, ¿no? Que son símbolos, tal vez se ha perdido el significado, pero pues ahí está, ¿no? Hasta que se descifre, ¿no? El verdadero significado de esas cosas, ¿no? De esas piezas. Entonces también a ver qué trabajo es el que va a trascender, ¿no? Y también pues esa búsqueda tanto personal como artística y sobre qué es lo que como artista oaxaqueño, qué es lo que voy a dejar a mi comunidad, ¿no? Tal vez como la parte histórica o este registro sobre la comida de hoy en día, que a lo mejor a futuro va a cambiar, ¿no? O sea, nuestra cultura está cambiando. Es dinámica. Es dinámica, tal vez se pueda seguir conservando tal vez el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Pues hay muchos lenguajes oaxaqueños que se han perdido, ¿no? O que muchas generaciones se ha dejado de hablar. Sí. Por ejemplo. Sí, por vergüenza, por imposición del gobierno, por diferentes elementos. Maestro, con esto que están haciendo, me refiero con los talleres en Iscotel y en otros penales, con las diferentes exposiciones, ya después de... ¿Cuántos años llevan con Gráfica
con Productora Gráfica del Bosque. Con Productora Gráfica del Bosque ya vamos a cumplir 10 años. Fíjate, mi pregunta concreta es, ¿qué tan difícil ha sido hacer comunidad? Evidentemente ustedes ya tienen un grupo de seguidores, de fans, de grandes amigos artistas que tienen un grupo, yo le platicaba hace rato con ustedes, muy bello, se bromean entre ustedes, pero también se apoyan para aspectos profesionales y tienen vínculos hacia el exterior. ¿Cómo ha sido esto de crear comunidad? ¿Qué tan difícil es y qué tan satisfactorio? Pues realmente, bueno, al menos no ha sido tan complejo, por lo que nuestro punto de partida siempre ha sido trabajar con las amistades, ¿no? Uh-huh. Primero trabajas con tu grupo de amistades y de ahí va creciendo poco a poco. Claro. Entonces, en los proyectos que se han ido desarrollando en conjunto con los demás compañeros o amigos, pues siempre ha sido muy gratificante porque todos han aportado algo para que siga avanzando, ¿no? O de repente salimos fuera y conocemos a algunos artistas con los que hacemos amistad y ahí empieza otros enlaces, ¿no? O a desarrollar proyectos con ellos, ¿no? Para traer obra de ellos a México, claro, o nosotros llevar a sus lugares, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el trabajo en comunidad, pues creo que nos ha ido sensibilizando para tener esa apertura, ¿no? Hacia tal vez hacer más amistades o más empatía, a desarrollar más el proyecto para salir afuera, ¿no? Ya, pues para llevar nuestro lenguaje a otros lugares, ¿no? Sí, tal cual, y me parece que lo han hecho bien, que lo han hecho constante, que lo han hecho de manera profesional, pero sobre todo que lo han hecho de manera muy cariñosa. La gente aprecia el lugar, la gente los aprecia a ustedes, y en las actividades que hacen promoviendo la gráfica siempre asiste mucha gente. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas brindado este tiempo, maestro. Te felicito por tu trabajo, te felicito por el proyecto de Productora Gráfica del Bosque que llevas junto a tu esposa Aide Nucamendi, y pues sobre todo muchas felicidades por estos proyectos comunitarios que de verdad creo yo que son muy trascendentales también. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Y pues a ustedes, acompáñenos próximamente en un capítulo más de la entrevista y les invitamos a ver nuestras nuevas secciones en la tercera temporada de Arte Actual Oaxaca. Hasta la próxima. Denle like y compartan. Denle like y compartan, claro que sí.